Leo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, que dice así: Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El comentario bíblico en relación a esta cita dice esto: las bondadosas misericordias de Dios, la vida, la salud, el alimento, el abrigo, la vestimenta, el afecto humano, el compañerismo y otras incontables bendiciones se renuevan cada día de la vida del ser humano, con tal constancia que se la puede considerar fácilmente como merecidas, olvidando que cada una de ellas es una dádiva, una manifestación del constante amor de aquel que es el dador de toda dádiva y todo don perfecto. Si te has levantado en esta mañana, es porque Dios te ha dado la misericordia de hacerlo. Es gracias a Él y gracias a Jesús que recibimos esta bendición de disfrutar de nuestra existencia en el presente. Qué lindo es poder compartir con ustedes esta reflexión, esta meditación en esta mañana. Que cada uno de ustedes sea bendecido en este sábado, en este día de Dios. Y si no le has agradecido hoy de mañana a Dios al levantarte, juntos elevemos una oración mental agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos ha dado. En esta mañana vamos a compartir una reflexión en el capítulo número 5 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo número 5. Vamos a estar estudiando en esta mañana que Dios es digno de tu confianza. Y la Biblia dice que el único digno es Dios. Saben que cuando miramos Apocalipsis 5, dice Apocalipsis 5 que Jesús, cuando fue al cielo, se tenía que abrir un libro con unos sellos y no había nadie digno. La palabra digno significa de que alguien tiene los atributos, alguien está a la altura de hacer eso. Y dice la Biblia que los ancianos, los 24 ancianos dijeron: digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos. En esta mañana vamos a ver de que Jesús es digno de tu confianza. Jesús ha demostrado tantas evidencias en la Biblia, y vamos a ver hoy solamente 2 experiencias de vida, que Jesús es realmente digno de que confíes en Él. La revelación muestra características de sobra para que tú confíes en el Señor Jesús. Jesús, Dios, es digno de nuestra confianza. Y en Marcos capítulo 5 vas a tener 3 historias. Vas a tener la historia de un hombre poseído por una legión. Vas a tener la historia de un oficial de la sinagoga de Capernaum. Y vas a tener la historia de una mujer que tenía una hemorragia sanguínea. Lo que nos enseña Marcos es que Cristo tiene el poder sobre los demonios. Cristo tiene el poder sobre la enfermedad. Y Jesús tiene el poder sobre la muerte. Y vamos a estar mirando específicamente la historia de Jairo y la mujer que sangraba. Vamos a iniciar la lectura, los versículos 21 al 24. Dice así: Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo:
mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Versículo 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Fíjate que en esta porción dice la Biblia que aparece un jefe de la sinagoga de Capernaum. La sinagoga era el lugar donde la gente que no podía ir al templo de Jerusalén iba y se congregaba en esos espacios, en esos lugares de culto. Cada comunidad elegía por diferentes características de las personas que eran electas a los principales de esas sinagogas. Eran personas que por su buen testimonio, eran personas que por su rol de liderazgo, su orden familiar y su consagración, eran elegidos por la comunidad para conducir a las sinagogas. Dice la Biblia que Jairo era el principal de la sinagoga de Capernaum. El nombre que le llama Marcos a este hombre, Jairo, significa el que ilumina. El nombre de Jairo representa la función espiritual que Jairo tenía en Capernaum. Él, este hombre, se relacionaba con los líderes de la época. Era parte de la estructura religiosa en los tiempos de Cristo. Esa estructura que tantas veces atacó al Señor Jesús. Thomas Shepard dice que Jairo era un enemigo de Cristo. Jairo estaba en el grupo opositor al Señor Jesús. Pertenecía a la élite de la época que atacaba al Señor Jesús, que perseguía, que cuestionaba al Señor Jesús. Tranquilamente Jesús podría haberle evitado ese encuentro, pero dice la Biblia que este hombre llega con un problema a los pies de Cristo. Y esto, hermanos, es algo que nos enseña la Biblia, y que es que el dolor y la enfermedad es la experiencia más democrática de todo el mundo. Porque el dolor y la angustia, hermanos, que hemos pasado esta semana con una de nuestras hermanas en particular. De hecho, Malvina viene siendo golpeada todos estos meses. Ha sido un año de mucha pérdida de vida, de hermanos, de familiares de hermanos muy apreciados. El dolor y la angustia, hermanos, es la experiencia más democrática que existe en el mundo. Nadie queda exento, nadie queda libre, está ajeno. No tenés garantía de no sufrir en este mundo. La enfermedad, la angustia, el dolor no respeta ideología, no respeta género, no respeta edad, no respeta estatus económico. Y Jairo era un hombre respetado, un hombre que quizá hasta amaba a Dios. Y él llega al Señor Jesús y dice la Biblia que se postra. El jefe espiritual de Capernaum postrado ante el jefe espiritual del universo. Y este hombre viene con un problema muy serio. Dice la Biblia que le rogaba. Jairo tenía un problema, hermanos, muy serio. Y acá los que son padres van a entender mucho más la experiencia que estaba pasando este hombre. Jairo dice que se presentó con el problema a Cristo y le dijo así: mi hijita. El término en el original habla acerca de una jovencita, mi señorita, mi hija adolescente, Jesús. O sea, está presentándole a Cristo de que esta señorita tenía toda la vida por delante. Señor, mi hija, que tiene la plenitud de la vida, tiene un problema. Estoy angustiado. Y dice la Biblia: mi hija, mi señorita, mi adolescente, mi niña está agonizando. Y la palabra agonizar es muy fuerte. Se puede traducir de diferentes formas,
pero es cuando algo tiembla, cuando algo es sacudido, cuando alguien forcejea con algo. Se percibía en el cuerpo de esta niña que estaba peleando contra una enfermedad. Jairo dice: Señor, tengo una urgencia. Mi niña está pasando por una situación extremadamente difícil. Necesito que me ayudes. Cuando nosotros miramos la palabra agonía, es un desgaste que está teniendo biológicamente, o todo el cuerpo o alguna parte del cuerpo en especial. Es como la descripción que hizo nuestro primer anciano, Pablo, hace unos sábados atrás, con nuestra hermana Rubí. Los médicos analizan los signos vitales y dicen: mire, señora, usted no va a salir de acá. Todo su cuerpo está mostrando que está luchando y que está combatiendo. Estás agonizando. La palabra agonizar representa una lucha física que tenía esta señorita. Y Marcos te dice la edad. No solamente que Jairo nos presenta de que era una señorita adolescente, joven, que tenía toda la vida por delante, sino que te dice tenía 12 años de edad. Fíjense ustedes que además de eso, Lucas nos dice que era hija única. Yo no sé si tenés hijos, no quiero hacer un ejemplo de alguien acá. Cada hijo es especial, pero cuando tenés solamente uno y ese uno está en crisis y con riesgos de morir, la situación es preocupante. Ahora Jairo tuvo que poner en la balanza, hermanos. ¿Conservo mi prestigio religioso? ¿Conservo el protocolo de la estructura religiosa a la cual yo represento? ¿O dejo eso a un lado y voy a llevarla a mi hija al Señor Jesús? Como todo padre amante, Jairo dejó su prestigio social, su posición económica y su rol espiritual para llevar a su hija a Cristo. Pero Marcos hace una pausa. Y son esas pausas de Dios, hermanos, que a veces son muy difíciles de aceptar y de comprender. Por todas estas características vemos a un hombre angustiado, preocupado, con la necesidad de encontrar una solución para su hija. Pero Marcos dice: te voy a contar una historia dentro de otra. Hacé una pausa en la historia de Jairo y te voy a contar acerca de una mujer que en ese camino se encontró con Cristo. Los versículos 25 al 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mis hermanos, la providencia de Dios a veces es tan asombrosa, tan impactante, porque dice la Biblia que cuando la hija de Jairo había nacido,
En ese mismo año, la mujer se enfermó. Y la revelación nos describe que estas dos vidas separadas en el tiempo, con Cristo se iban a encontrar y sus historias iban a quedar entrelazadas para siempre. Para siempre. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Muchas gracias. Esta mujer, hermanos, tenía un serio problema de salud. Serio. Así como Jairo. Un serio problema de salud que le provocaba un serio problema religioso y a su vez le provocaba un serio problema social. En Israel, cuando miramos en el Antiguo Testamento, en la sabiduría de Dios, Dios había dado principios higiénicos en cómo tratar ciertas enfermedades o ciertos procesos físicos que tiene el cuerpo. La etapa de la menstruación era uno de estos. Esto lo pueden leer ustedes en Levítico capítulo 15, desde el versículo 19 en adelante, pero Dios decía, mira, cuando la mujer está en un periodo, en su periodo menstrual, por 7 días tiene que ser separada de la comunidad. No puede participar del templo, no puede estar con su familia, no puede estar con sus hijos, tiene que estar aislada 7 días. Y luego la mujer, luego de los 7 días, se purificaba, se lavaba las ropas, el cuerpo e ingresaba nuevamente a la comunidad. Dios tomó este principio higiénico para cuidar el cuerpo de la mujer y también evitar contacto o posibles enfermedades con la demás gente del pueblo. Luego lo que hace la Biblia es tomar esta etapa de impureza que tiene la mujer y la lleva a un plano espiritual comparándola con el pecado. Y por ejemplo, Isaías dice que la justicia humana, Isaías 64:6, dice que la justicia humana es como un trapo de inmundicia. Si miran ustedes en el hebreo, ¿qué dice ahí? Dice, es como un trapo menstruo. Significa de que la menstruación se toma como un símbolo de impureza. No es que la mujer está pasando por un proceso pecaminoso, no. Sino que la Biblia toma esta experiencia de la mujer, que cada mujer la pasa diferente, y la lleva a un concepto espiritual. La justicia humana, dice el profeta, cuando el ser humano hace justicia, cuando en las cortes judiciales se aplican sentencias, se liberan condenas, es como un trapo cuando la mujer usa para ese momento. Esta mujer, hermanos, no tenía que estar aislada 7 días. Esta mujer tenía que estar aislada los 7 días de la semana, los 30, 31 o 28 o 29 días del mes, los 365 días del año. Hacía 12 años esta mujer no podía tener contacto con su familia, no podía participar de un culto el sábado, no podía participar de un culto el miércoles, no podía participar de la semana de Quinteros. Prohibido. Ella no podría haber venido. Sus hijos, si los tenía, no podían tocarla. Su esposo, si lo tenía, no podía tocarla. Sus vecinos no podían tocarla. Sus amigos no podían tocarla. Imagínate el aislamiento que en mayor o menor grado cada uno de nosotros pasó en la pandemia, pero multiplícalo por 10 años más. Esa paranoia que había en la pandemia, cuando alguien no estaba con barbijo, o cuando tenías la enfermedad y te tenías que aislar. Esta mujer pasó por esta experiencia. No podía tener una vida normal esta mujer. En estos 12 años no había podido tener fortaleza física, todo lo contrario. Esta mujer tenía debilidad física, dolor e incomodidad por estas hemorragias. Y ni que hablar de que había sufrido soledad, vergüenza,
había tenido comentarios inadecuados de gente cercana. ¿Cuánta gente habrá dicho esta mujer tiene la maldición de Dios? Y además de eso, hermanos, como para rematarla, dice la Biblia en el versículo 26 que había soñado con la posibilidad de que la ciencia médica de la época de Cristo la sanara. Y esto habla muy mal de la ciencia médica en los tiempos de Cristo, porque dice la Biblia que estos médicos hacían o implementaban terapias médicas que hacían que esta mujer sufriera más, pero eso sí le cobraban. Y dice la Biblia que esta mujer quedó en bancarrota hasta que llegó el Señor Jesús. Y ella escuchó acerca de un maestro que estaba sanando, que se estaba expandiendo su fama, y dijo, esta es mi oportunidad. Y así como Jairo, hermanos, esta mujer tuvo que sí o sí decidir si rompía las estructuras sociales, religiosas, tradiciones orales de su época, o se acercaba a Cristo. Porque cuando te acercas a Cristo, sí o sí tienes que tomar decisiones en tu vida. Esta mujer, así como Jairo, tuvo que poner en la balanza si seguía obedeciendo las normativas de la época o aprovechaba la única oportunidad que tenía. Y todos en alguna u otra ocasión, hermanos, tenemos que sí o sí poner las cosas en la balanza. Tenemos que ordenar nuestras prioridades, tenemos que tomar decisiones. Y la mujer dice que tuvo un pensamiento: yo no me voy a mostrar a nadie, yo voy a ir de forma silenciosa y voy a robar un poquito del poder de este maestro. Solo con tocarle el manto, yo estoy segura que quedo sana. Y dice la Biblia, al instante, en el mismo momento que ella tocó, pasó algo por su cuerpo, pasó algo por su organismo. Hermanos, biológicamente lo que hizo el Señor Jesús acá es asombroso. Todo el sistema circulatorio de esta mujer estaba preparado hacía 12 años para perder esa cantidad de sangre. Pero Jesús restaura todo el sistema arterial, acomoda su presión arterial a tal punto de que esta mujer siente que algo de sanidad está pasando por su cuerpo. Y no solamente eso, sino que además Jesús restaura el aparato genital de esta mujer, reproductor. Y Thomas Shepard, en el libro complementario, página 50, dice: imagínate a esta mujer. Esta mujer se arqueó, irguió su cuerpo, se incorporó y sintió el don de la vida. Por primera vez se sintió física y biológicamente en orden. Y Thomas Shepard dice: imagínate a esta mujer respirando la vida en este momento. Hermanos, no olvidemos que estamos yendo a la casa de Jairo. Hay una niña que se está muriendo. Hay una niña que está agonizando. Hay una niña que tiene toda la vida por delante y necesita la curación del Maestro. Pero Jesús se pone a charlar ahora. Como si hay todo el tiempo del mundo. Y no solamente que Cristo habla, hermanos, sino que la pregunta que hace Jesús, dice en el versículo 31, ¿quién me ha tocado? Señor, tu pregunta no tiene sentido. Desde Marcos 3, cuando Jesús empezó a ser famoso, a ser reconocido ante la multitud, dice que empezaba a pedirle a sus apóstoles que le dieran la barca porque temía de que la gente lo aplastara.
Entonces los apóstoles, bajo la lógica nuestra, dicen: Señor, es ilógico lo que estás preguntando. Pero cuando Dios pregunta, hermanos, no es para Él. Cuando Dios pregunta, no es para Él. Cuando Dios hace preguntas, es para que tanto los privilegiados, protagonistas que vieron esto, y después los que íbamos a leer nosotros, seamos bendecidos por las respuestas que tendríamos en la revelación de parte del Espíritu Santo por medio de los escritores de la Biblia. ¿Quién me ha tocado? Jesús no iba a dejar pasar por alto este milagro, hermanos. Jesús iba a tomar esta oportunidad para construir a esta mujer nuevamente. Porque esta mujer había sido despreciada, había quedado en la bancarrota, había sido menospreciada a nivel familiar, todas sus relaciones habían sido quebradas. Era una mujer destruida que lo único que soñaba era tomar esa sanación e irse sin que nadie se diese cuenta. Y Jesús dijo: no. Esto lo voy a hacer para que toda la gente vea de que esta mujer ahora es una persona normal. Porque Dios, hermanos, toma las situaciones vergonzosas nuestras, no para que juzguemos, sino para que glorifiquemos y honremos a Dios. Por eso yo estoy de acuerdo cuando hablamos de los testimonios de vida, porque la iglesia adventista cree en los milagros. El mundo evangélico ataca a la iglesia adventista porque dice: en la iglesia de ustedes no hay milagros, no se ve al Espíritu Santo. Te aseguro que sí se ve. Mi esposa es un milagro de Dios, mi mamá es un milagro de Dios. ¿Cómo que Dios no hace milagros hoy en día? En nuestra iglesia Dios es real, pero la iglesia adventista no tiene la base de la fe en el milagro, sino en el Dios que hace los milagros. Y Jesús nos va a enseñar con esta historia algo asombroso. Jesús corrige la fe de esta mujer. Esta mujer creía, así como muchos hoy en día creen, que tocar un agua santa, un manto santo, un palo santo, un saumerio santo, ¿no? Se te va a salir el espíritu maligno, las malas energías. Jesús va a corregir la fe de esta mujer. Como dice Timothy Keller, un autor que ya falleció, calvinista y presbiteriano, él dice: esta mujer tenía una gran fe, pero tenía una teología incorrecta. La fe era grande de esta mujer, pero en el pensamiento que nos describe Marcos, diciendo que esta mujer creía que en el manto iba a encontrar la solución, lo que hace ahora Jesús es decirle: tu teología está incorrecta. Jesús le dice: mira, hija, no te ha curado un manto. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Porque ni siquiera la fe en sí misma salva, hermanos, sino es el objeto de la fe quien salva y restaura al pecador. Además de eso, Jesús le dice: vete en paz. La palabra paz, irene en el griego, es muy importante, hermanos, porque es alcanzar la dicha plena, es alcanzar la felicidad plena, es estar en armonía con mi mente y con mi cuerpo. Jesús le dice a esta mujer: puedes ahora empezar a reconstruir tu autoestima. Esta mujer, dice Jesús, esta mujer, para que todos lo sepan y todo el mundo y todos los lectores de la Biblia lo sepan de aquí en adelante, esta mujer va a ser restaurada por mí a una vida normal. Porque Jesús, hermanos, Jesús te ordena la vida. Y no estoy hablando de que con Cristo no vamos a sufrir penurias, no va a haber muerte, porque lo va a haber. Pero la vida con Dios es diferente. Y Jesús toma este
este evento para enseñarnos esto. Y la última lección que aprendemos de esta historia es que en el versículo 34, fíjense, dice: hija, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado se puede traducir sanado o salvado. Quizá pensamos de que esta palabra o esta frase de Cristo es porque la llamó de forma cariñosa a esta mujer. Pero fíjate los términos que usa Jesús acá. Dice: hija, tu fe te ha salvado. Jesús lo que nos está diciendo acá es que esta hija de Satanás, enferma, ahora recibía plena armonía con la familia de Dios. Esta mujer ahora se fue en paz, hermano, con su mente y su cuerpo. Estaba para disfrutar del don de Dios, del don de la salvación. Esta mujer fue a buscar solamente sanidad física y encontró en Cristo sanidad espiritual. Porque Jesús siempre te da algo mayor de lo que esperas. Y entramos en la última parte del tema. Llegó la noticia. Lo que todos y los lectores temíamos, ¿no? Ya porque conocemos la historia, sabemos cómo se desenlaza. Pero la gente de ahí no sabía. Dice la Biblia que llegaron emisarios a hablar con Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha fallecido. Imagínense, hermanos, imagínense el corazón de ese padre. Y alguna de las preguntas que podemos nosotros imaginar es: ¿por qué Cristo se maneja de esta forma? ¿Por qué se tuvo que meter esa mujer? ¿No estás actuando, Jesús, de forma negligente? Y son las preguntas que nos hacemos, hermanos. Hoy en día, así como muchas profesiones más penden de un hilo en cuestiones legales, si Jesús fuera médico en nuestros tiempos, recibiría una causa judicial. Imagínense que el médico recibe a 2 pacientes, y aquí hay médicos presentes. Una niña que está convaleciendo, que tiene la plenitud de la vida por delante, y una mujer que tiene una enfermedad crónica que no se va a morir ya. ¿A quién salvarían ustedes? Es lógica la respuesta, ¿verdad? Pero Jesús, dice Jairo, Jesús, me parece que te estás equivocando. ¿Por qué dejaste pasar la vida de una niña que tenía toda la vida por delante, jovencita, señorita, adolescente, y sanaste a esta mujer? ¿Por qué, Jesús, hiciste esta pausa? ¿Por qué te detuviste a hablar si estábamos nosotros yendo rápido a mi casa? ¿Por qué? Las preguntas de este padre. Y la fe de Jairo, hermanos, tambaleó. Y por lo que le dice Cristo, a eso vamos. A eso vamos. Simplemente estamos analizando la mente de Jairo, hermanos. Tratemos de entender, porque nosotros también a veces cuestionamos a Dios. Y son preguntas que nos podemos identificar con Jairo claramente. Pero vamos a ver de que esta escena es una escena solemne, hermanos, donde se muestra el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Jesús le dice a Jairo: haz algo y no hagas algo. Jesús le dice a Jairo: cree y no temas. Cree, Jairo, cree, lucha con tu fe, no dejes que el miedo te arrebate la fe tuya.
Anímate a creer en Dios en algo más. Porque Jairo, hermanos, solamente venía a buscar sanidad. Pero Jesús le dice, Jairo, cree en algo más grande. Anímate a creer. No dejes que el miedo te arrebate tu fe. Ordena tu vida espiritual. Era una prueba de fe para el Padre. Ahí vamos. Así eso vamos. Fíjense esto, hermanos. El elemento del tiempo es diferente en cada cultura. Yo me acuerdo patente cuando nos casamos con Nisi, con mi esposa, con Denise. Dijimos, no tenemos que llegar tarde. Vamos a romper el esquema latino de que nosotros llegamos siempre tarde. Fuimos al lugar del casamiento 4 horas y media antes. Yo estaba tan cansado, hermano, ¿saben qué hice? Me pegué una siesta de 1 hora. Cuando le dije a mi esposa, dice, vos estás loco. ¿Saben quién llegó tarde? Estaba el novio, estaba la novia y llegó tarde el pastor que iba a dar la bendición pastoral. Hermanos, no es lo mismo esperar bueno, ahora tenemos la aplicación en Neuquén, ¿no? Aquellos que usamos colectivos. No es lo mismo esperar un tren en Argentina que esperar en Inglaterra. Porque los tiempos en cada cultura se maneja de forma diferente. Pero, cuando se transfiere a los asuntos de Dios, hermanos, la cosa cambia. Porque siempre el ser humano está desfasado del tiempo de Dios. La Biblia dice que llegaron a la casa de Jairo y en los tiempos bíblicos se contrataban planideras. Planideras eran como mujeres que tenían unas cuerdas vocales preparadas para llorar, cobraban obviamente, ¿no? Pero lloraban, eran actrices del dolor. Y dependiendo tu estatus económico, podías tener más o menos planideras. Y la Biblia dice, Mateo 9:23, que había un gentío en la casa de Jairo, porque Jairo era un hombre de un estatus económico importante. Y Marco nos dice que había un alboroto en la casa de Jairo. Y Jesús nuevamente pregunta. Exactamente, eran totalmente. Y lo vamos a ver por qué. Porque miren, dice el versículo 40, bueno, en el versículo 39 Jesús nuevamente hace esas preguntas extrañas, ¿no? Dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Anteriormente dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerdan? Cuando Dios pregunta, hermano, no es para nosotros. Lastimosamente, la gente que estaba acá se burló de Cristo. Y así como dice nuestro hermano, dice el versículo 40, se burlaban de él. Fíjense cómo esta gente pasa en un momento del llanto a la risa. Eran actores fenomenales. Y Jesús, hermanos, no les va a permitir disfrutar del milagro que va a hacer. Imagínense la escena. Jesús busca a 3 de sus discípulos más allegados, echa a todos los que estaban ahí, toma a los padres de la niña y llega a la habitación donde estaba el cuerpo inerte de esta niña. Y llega allí un comentario que hace Cristo. Dice en el versículo 39, la niña no está muerta, sino dormida. Para Dios, que es el dador de la vida, hermanos, compara la muerte a un descanso. Solo, no sé si has estado alguna vez cansado un día que se te caen los ojos del sueño y entras en una dimensión diferente. Y te despertás, hacia eso vamos. Te despertás. Esto es mejor que las novelas, hermano, ¿no? Que las novelas, Netflix. Mucho mejor la Biblia, ¿verdad?
Así como cuando estás cansado en el día y te dormís, necesitas un despertador para volver a la conciencia. Solo que cuando los signos vitales ya no están funcionando, ya has muerto. Y esta niña necesitaba al despertador, al dador de la vida. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a donde está el cuerpo de la niña, le toma la mano y luego le habla. Talita cum. El término talita en arameo, si miramos literalmente, es cordero. Por eso se le dice a los niños los corderos del maestro, de Dios, ¿no? Viene de acá. Pero si traducimos esta palabra a nuestro tiempo, es como un padre que llama a su hijo de una forma muy tierna. Es como cuando tu papá o mi mamá me ha despertado así, abruptamente, ¿no? ¡Levántate! Si no, hijito, tenés que levantarte. Tenés que levantarte. Y dice la Biblia que la voz de Jesús es tan poderosa, hermanos, que los muertos escuchan su voz y la obedecen. Y la obedecen. Porque estaba allí, hermanos, el dador de la vida. Y dice la Biblia que los padres quedaron atónitos. Jesús restaura la vida, no la enfermedad como vino a buscar Jairo, la vida de esta niña, de forma inmediata y completa, así como la mujer que hacía 12 años que probaba con los médicos, Jesús restauró ambas vidas en un momento de forma eficiente y gratis. ¿Cómo? Resucitó a la nena. Dice la Biblia que Jesús le dio una orden a los padres. Denle de comer. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona muere, como estuviste vos en la última etapa de tu vida, que moriste, cuando Jesús vuelva, los nervios sensoriales van a volver a estar activos como fue la última vez que estuviste vivo. Jesús le dice, mira, esta niña antes de morir, por su enfermedad estuvo inapetente. Jesús llega, la sana, vuelve a la vida y ahora la niña tiene el hambre de un adolescente saludable. Y ustedes saben lo que comen los adolescentes, ¿no? No quiero mirar a nadie, pero un cumpleañero de ayer, por ejemplo. Esta niña volvió a la vida. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta historia? Esta historia nos enseña que Dios sabe cuándo y dónde hacer las cosas. Para Dios no existen causas perdidas. Siempre que Dios ha trabajado con causas penosas, vergonzosas en relación al pecado de los seres humanos, Él no ha perdido jamás. Mientras el ser humano le dé oportunidad, Él no ha perdido. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Lo salvó ahí. ¿Estarás conmigo? No sé si después esa persona se quedó pensando, Jesús falleció en la cruz, pero lo salvó ahí. Porque Dios no pierde oportunidad. Dios no tiene asuntos en los cuales no haya ganado su misericordia y su poder. Según la Biblia, no es el tema de hoy, pero según la Biblia, cuando alguien muere, queda latente el cuerpo esperando hasta que venga de afuera el dador de la vida nuevamente. Cuando Cristo vuelva, ese ladrón en la cruz volverá a la vida, porque será salvo. Será salvo. Dios, hermanos, por más de que la mente de los apóstoles
por más de que la mente de Jairo, por más de que la esposa de Jairo, por más de que la multitud haya pensado que Dios no estaba resolviendo las cosas, Dios jamás se apresura ni se tarda. Dios hace las cosas a su tiempo por amor a nosotros. Dios no se equivoca. El problema de la desesperación, hermanos, no es tanto por las circunstancias que estamos pasando. Porque ¿cómo hace la gente que no tiene a Dios? La pelea y avanza. La desesperación nuestra en nuestro corazón viene por la falta de fe. Por la falta de fe. Y ni que hablar de la metodología de Dios. Dios no solamente sabe el cuándo, el dónde, sino que también sabe el cómo. Jesús, tanto con la mujer como con Jairo, trabajó de forma extraña. Confiar en Dios, hermanos, significa de que yo confío, de que yo descanso, de que yo me apoyo en la sabiduría de Dios y me entrego a Él y confío en que Él hará las cosas mucho mejor que yo y que tú. El ser humano la pelea como puede, hermanos, a los ponchazos. Se pierde de que Dios lo acompañe en su vida personal. Por eso hay tanta gente que recurre a pastillas, no puede dormir, se quita la vida, porque son salidas, escapes que el ser humano encuentra cuando no está con Dios. Mis queridos hermanos, Dios hace las cosas mucho mejor que como vos pensás. Imagínate al apóstol Pablo, hermanos, le reclamó a Dios 3 veces: Señor, por favor, restaura mi cuerpo. Te prometo, Señor, que te serviría mucho mejor si soy sano. Y Dios le dijo: no, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, es mucho mejor tu trabajo con el aguijón. Dice 2 Corintios 12 que era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. O sea, el cielo permitía que un demonio lastimara al apóstol Pablo. Jesús le dice: Pablo, es mucho mejor tu ministerio con ese problema que tenés, porque la gloria no está en ti, la gloria está en mí. Y el apóstol Pablo lo entendió y dice: de buena gana me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, confío en ti, me entrego en ti y deja, Señor, que en mí seas tú glorificado. Y la segunda lección, solamente para terminar, de estas historias, es que estas historias son un simbolismo del plan de redención. Jesús tuvo que bajar a nuestra inmundicia, hermanos. Jesús, dice el apóstol Pablo, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esa palabra humilló es cuando te rebajás, cuando te haces llano. Dice el pasaje: haciéndose obediente. Esta palabra es muy importante. Jesús fue sumiso, se encomendó a Dios. Y ¿saben qué dice el pasaje? Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra estauro en el griego, la cruz, es una muerte que queda a la visión de todos. Jesús se rebajó hasta nuestra condición. Mi pregunta es: ¿no podemos confiar en un Dios así? ¿Cómo lidias con tus situaciones difíciles, como Jairo, como esta mujer, como el endemoniado de Gadara? ¿Confías en Dios? ¿Cómo manejas tu vida de fe cuando tenés situaciones difíciles? Si hubo un mes complicado para nosotros como matrimonio, fue el mes pasado. Creo que fue uno de los meses más estresantes
de nuestras vidas. Después le podemos contar detalles, pero simplemente la búsqueda de un alquiler. Y acá hubo hermanos que nos ayudaron y nos dieron una mano enorme. Yo no sé si alguna vez pasaste por la crisis de no saber dónde en el mes siguiente vas a llevar a tu familia. Pero yo estudié esta historia y confié en Dios. Confié en Dios. Y Dios, hermanos, es fiel. Dios es digno de mi confianza porque Él ha hecho cosas maravillosas conmigo. Y seguramente contigo también. ¿Cómo? Amén. Por lo tanto, mi invitación de esta mañana es: confía en Dios. Únete a los 24 ancianos que dijeron: digno eres tú, oh Señor, de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú eres el que has ganado. Si tú tienes dudas en Cristo, si no has aprendido a confiar en Él, yo te invito en esta mañana que tomemos juntos esta decisión. ¿Me permiten orar? Sí, después ya cantamos el último himno. Vamos a orar juntos. Nuestro buen Señor, queremos darte las gracias porque nos has enseñado por medio de tu palabra. Qué linda es la Biblia, oh Dios. Queremos rogarte y quiero pedirte especialmente por mis hermanos, que podamos, como miembros, aprender a confiar en ti, Señor, a descansar en tu sabiduría. Te pedimos que nos perdones si hemos desconfiado de ti, si hemos reclamado de forma indebida, o si te exigimos que hagas la forma como nosotros queríamos que actuaras. Pero queremos, a la luz de la vida de Jairo, de esta mujer, queremos aprender a confiar en ti. Oramos pidiéndote humildemente esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.